¿Cómo se llama? Medidas desesperadas. Ahora, todos alguna vez hemos estado al límite, nos hemos sentido encerrados, sin salida, atascados, atorados, acorralados. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en sus vidas? ¿Y qué pasa? Bueno, cuando la gente se siente desesperada, suele tomar ¿qué? Medidas desesperadas. Yo le quiero compartir una para que, dos medidas que yo tomé hace muchísimos años. Era una niña, hace muchos años, para que usted se ría un poquito. Una vez, bueno, cuando yo era bebé me dejaban mucho tiempo encerrada en el corral. Mis papás estaban trabajando, entonces me tenían que dejar encerrada solita en el corral. Y descubrí la manera de salir del corral. Empecé a perforarlo con el dedo meñique. Y luego con otro dedo, y empecé a romperlo y me escapaba por ahí. Y no valía que cosieran el corral, yo volvía y encontraba la manera de escapar de ahí y de romperlo. Más adelante, cuando tenía alrededor de unos 9 años, estudiaba música en el Canaima y no solían enviarme sola a la academia. Un segundo. Y entonces resulta que la buseta ese día cogió por otro camino. Como hoy que las vías estaban cerradas por la ruta de Catama, la buseta cogió por otro lado y yo pregunté que si pasaba por ese punto y me dijeron que sí, pero aún en mi miedo y en mi temor me bajé de la buseta y empecé a correr desesperada. Me caí en el semáforo del estadio de la Villa Olímpica, tenía un vestido y el vestido me quedó ensartado en la cabeza. No tenía short, sino panties. Y cuando me levanté el vestido, aún en el piso, toda la gente estaba en el semáforo parada, observándome. Una medida desesperada. Ahora, esas son medidas desesperadas de un niño, que pueden parecer insignificantes. Sin embargo, yo quiero que usted piense en las medidas desesperadas que toma alguien en su edad adulta. Como por ejemplo, ¿qué medidas? Divorciarse es una. Cuando la gente está saturada y no sabe qué hacer con su hogar. Abandonar todo, renunciar. ¿Cuántos han renunciado a un trabajo porque se sintieron desesperados, acorralados? ¿Quién ha renunciado? ¿Nadie aquí ha renunciado? A su trabajo, que renunciaron a su trabajo y dijeron, no me aguanto más este trabajo, me voy. ¿Cuántas personas se adentraron en el mundo del vicio porque estaban desesperadas? ¿Cuántas mujeres abortaron a sus bebés porque estaban desesperadas? ¿Cuántas personas decidieron robar porque tenían necesidad y estaban desesperadas? ¿Cuántos decidieron asesinar a alguien porque estaban desesperados? ¿Cuántos se sumieron en la depresión? ¿Y cuántas personas se han quitado la vida como una medida desesperada? Ahora, la Biblia registra muchas historias reales de personas reales como usted y como yo que tomaron medidas desesperadas. Hay unas de esas medidas que hoy las consideramos inconcebibles. La Biblia relata en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, 24, una porción de la palabra que habla del sitio de Samaria y habla que la ciudad de Samaria es sitiada, es rodeada. Esa era la forma en la que se acorralaba una ciudad porque no podía la gente entrar y salir con sus alimentos. Y dice que el hambre era tal en la ciudad que la cabeza de un burro era un lujo, imagínense. La gente compraba a muy buen precio la cabeza de un burro. La necesidad era tanta que la gente vendía el estiércol de paloma por litros. El hambre era tal que 2 mujeres hicieron el acuerdo de sacrificar a sus bebés y comérselos, porque estaban desesperados por el hambre. Y uno dice, terrible, ¿no le parece terrible? ¿No le parece terrible que 2 mamás se pongan de acuerdo y dijeran, un día nos comemos a mi bebé y el otro día nos comemos a tu bebé?
terrible. Pues de esas medidas desesperadas y espantosas yo no le quiero hablar hoy. Yo le quiero hablar de otras medidas desesperadas, de personas que estaban en tristeza, en dolor, en aflicción, en enfermedad, en desesperación, pero tomaron una medida que cambió el rumbo de sus vidas. Y eso que hicieron hoy impacta nuestras vidas, hoy nos inspira, hoy nos desafía y nos motiva a actuar como ellos. Amén. Entonces, de esas medidas desesperadas de las que yo le quiero hablar hoy. Y quiero comenzar con una historia muy conocida por todos ustedes y les voy a estar compartiendo una serie de historias que tal vez la mayoría de nosotros conozcamos. Bartimeo. ¿Cuántos conocen la historia de Bartimeo? Dice la Biblia que Bartimeo era ¿qué? Ciego. ¿Y que era qué? Mendigo, y siempre estaba sentado junto al camino dependiendo de lo que la gente le daba. Pero un día Bartimeo toma una medida desesperada. Escucha que quién está pasando por ahí. El maestro. Y dice Marcos 10, 46 al 48. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué hizo Bartimeo? Esta es una medida desesperada. ¿Qué empezó a hacer toda la gente? A decirle: cállate, estás molestando al maestro. Shh, silencio. Pero ¿qué hace Bartimeo? Él decide gritar más fuerte porque sabe una cosa, que si él logra llamar la atención de Jesús, Jesús iba a hacer algo por él. Ahora, ¿cuántos conocen el final de esta historia? ¿Cuántos lo conocen? ¿Recibió la visión Bartimeo? Tuvo un encuentro personal con Jesús y Jesús le sanó y le salvó. Amigos del paralítico. Marcos 2 del 1 al 5 cuenta la historia de un grupo de amigos que hacen algo extraordinario por su amigo. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron el hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y a mí me fascina esta historia. ¿Sabe por qué? Porque no es la medida desesperada del paralítico, sino es la medida desesperada de los amigos del paralítico. Son 4. ¿Y qué hacen? ¿Se devuelven porque la puerta está cerrada? ¿Porque está atascada? Buscan la manera de llegar a Jesús y no se les ocurre nada más y nada menos que por el techo. ¿Usted se alcanza a imaginar a 4 hombres? Definitivamente tenían que haber sido hombres que son así de arriesgados. Y se trepan con el paralítico por el techo, lo hubieran podido matar, y descienden por el techo. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Jesús, una medida desesperada, pero sabe que esa es una santa medida. Cuando decidimos buscar a Jesús con la convicción de que Él hará lo imposible. La tsunamita. La historia de la tsunamita se relata en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 8 al 37. Yo no le voy a leer toda la porción porque es bastante larga, pero le voy a leer algunos versículos. El versículo 8 dice: Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo:
estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Entonces, mire, esta es la primera medida que toma esta mujer y es la medida más sabia e inteligente y audaz que pueda tomar alguien. Ella sabía que el profeta representaba la presencia de Dios y ¿qué hace? Le dice a su esposo, ¿sabes qué? Yo no estoy contenta solo con que él venga a comer, yo quiero que él se quede aquí, que él se quede con nosotros. ¿Y qué decide hacer? Construye un aposento con todas las comodidades para garantizar que el profeta se hospedara ¿en dónde? En su casa, cada vez que pasaba. Ahora, cuando esta mujer construye este aposento, representa cuando cada uno de nosotros construye un lugar para tener una relación con Dios y para garantizar que Dios se quede con nosotros. Y resulta que a raíz de eso, Eliseo le dice a su siervo, bueno, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y indagan y resulta que la mujer era millonaria y dice, no, yo no necesito nada, yo estoy bien. Ella solo quería que ellos estuvieran ahí. Y entonces resulta que el siervo se entera de una cosa, esta mujer no tiene hijos y su esposo ya está muy viejo. Y Eliseo le dice, bueno, abrazarás un hijo, y ella dice, no te burles de mí. Pero resulta que efectivamente Dios le concede un hijo a esta mujer. Usted se imagina la dicha y la alegría de alguien que ya no contemplaba tener hijos. Dios le da un hijo, pero resulta que un día el niño se queja de un dolor de cabeza, cae al piso, se enferma y se muere. ¿Y qué es lo siguiente que hace esta mujer? Pues en una medida desesperada dice que ella coge al niño, lo levanta y lo pone en el aposento de Eliseo. Y le dice al esposo que le mande un burro y un sirviente y arranca y le dice al sirviente, no te detengas hasta que lleguemos donde el profeta. Y dice el versículo 27 de ese pasaje de segundo libro de Reyes, sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giezi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido, pon la vara sobre el rostro del niño. Pero mire lo que hizo la madre. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Una medida desesperada. ¿Qué hace esta mujer? El profeta da una orden y le dice a su siervo, vaya y ponga el báculo sobre el niño. No se detenga por el camino. Pero esta mujer aferrada a los pies del profeta, que le dice, yo no me voy de aquí si usted no se va conmigo. Una medida desesperada para buscar a Dios. Jacob, Génesis 32, 26. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Qué le dice Jacob? No te dejaré si no me bendices. La Biblia relata el pasaje y dice, Jacob lucha con Dios. Y ya había pasado toda la noche. Pero ¿qué hace Jacob? Anhelando y deseando la bendición de Dios, dice, yo no te suelto. Si tengo que seguir aquí luchando todo el día, lo voy a hacer. Yo no te dejo si no me bendices. ¿Sabe? Todas estas personas tomaron una medida desesperada para buscar a Dios. Y hoy esa medida toca nuestro corazón y nos inspira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mujer sirofenicia, Mateo 15, 21 al 28. Y dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón.
Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Y esta es una de las historias que más me impacta a mí, porque Jesús le dice que no. Dice que en primera instancia Jesús, ¿qué hizo? Guardó silencio. Pero ella sigue insistiendo. Ella sabe que está con la persona correcta y ella sabe que está en el lugar correcto y que le está pidiendo ayuda a la persona indicada. ¿Y qué comienza a hacer todo el mundo? Que se vaya, despídela, no es digna de estar aquí. Pero ella, ¿qué hace? Se llena de orgullo y sale y se va. Dice, ya insistí, me dijeron que no hay oportunidad. Ella sigue insistiendo y le dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y con qué es lo último que le dice Jesús? Después de que le ha dicho que él fue enviado al pueblo de Israel, porque el ministerio a los gentiles iniciaría con Pablo, le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y echarla a los perrillos. Se estaba refiriendo a las mascotas. ¿Y qué le dice esta mujer? ¿Sabe qué? En este momento yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hubiéramos ofendido y nos hubiéramos ido. Pero ella, en un acto de fe y de desesperación, le dice, pero Señor, aún a las mascotas, a los perrillos se les permite comer las migajas. Ella le estaba diciendo, Señor, así sean las migajas de las oraciones o de las bendiciones o de los milagros, yo las quiero porque con eso es suficiente. ¿Y qué pasó con ella? Su hija se sanó. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Medidas desesperadas. Jairo, Marcos 5, 21 al 24, y dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Mire, sabe, esta es una medida muy desesperada, porque Jairo era principal de la sinagoga, era un líder religioso. Si algo tenía rotundamente prohibido Jairo, era acercarse a Jesús, porque Jesús representaba ¿qué? Un enemigo. Jesús representaba la oposición. Todos los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús, pero a Jairo no le interesa. Su hija está agonizando, está desesperado. No hay nada que desespere más a una persona que las cosas que tienen que ver con los suyos. Aún a veces más desespera lo que tiene que ver con los hijos que con lo de la propia vida. ¿Y qué hace Jairo? No le importa su título, no le importa su posición, no le importa si lo echan, no le importa si lo tildan de hereje, no le importa nada. Él, como medida desesperada, se acerca a Jesús y le dice, te ruego que vengas a mi casa, mi hija se está muriendo. Ahora pasa algo más adelante, y es que después en ese lapso de tiempo, cuando Jairo está abordando al Señor Jesús, una mujer con flujo de sangre lo toca, y es la siguiente historia que vamos a contar. Y era otra razón
más para que Jairo hubiera desistido. Una mujer inmunda había tocado al Señor Jesús y la ley decía que si una mujer tenía flujo de sangre y tocaba a alguien, esa persona también quedaba inmunda. Pero ¿sabe qué? A Jairo no le interesa. Y aún así, ¿qué hace la gente? Le dice: Jairo, no molestes más al maestro. La niña ya murió. Pero ¿sabe qué pasa cuando alguien toma una medida desesperada para buscar a Dios con todo el corazón, con fe y con perseverancia? Pues Dios obra lo imposible. ¿Y qué hace Jesús? Entra en la casa y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña de 12 años resucitó. ¿Cuántos van a tomar medidas desesperadas para buscar a Dios? Mujer del flujo de sangre. La mujer, dice Marcos 5:25, es los versículos siguientes a lo que estábamos leyendo de la historia de Jairo. Una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Una medida desesperada. ¿Sabe? Esta mujer se estaba jugando todo aquí. Los que descubrieran que ella hacía eso tenían todo el derecho de apedrearla. Sin embargo, ella se juega su última carta, pero ¿sabe qué? Es la mejor carta. Decide acudir a Jesús. Zaqueo, Lucas 19:3-4, y es también una historia muy conocida. Y dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. ¿Qué hace Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, así que Zaqueo tenía una posición alta y Zaqueo tenía dinero. ¿Sabe? Zaqueo hubiera podido decir: háganme un favor y agéndenme una cita con ese tal Jesús mañana a eso de las 8 de la mañana, que yo lo invito a desayunar. Zaqueo hubiera podido pensar las cosas de esa manera, pero ¿sabe qué hace Jesús? ¿Sabe qué hace Zaqueo? Está entrando Jesús y dice que él se le adelanta a la multitud. No le importa ser el oso. Y se trepa en un árbol porque era de baja estatura, porque él quería ver al maestro, porque él se sentía necesitado. El publicano del que todo el mundo rajaba y despotricaba. El publicano, el jefe de los publicanos, el cobrador de impuestos que se había enriquecido con el dinero de los demás, que había sido un pecador de mala fama, ahora quería cambiar su vida y efectivamente lo logró. Jesús, ¿qué hizo? Fue a su casa y tuvo un encuentro con él y la vida de Zaqueo cambió. Y cierro con esta historia: la viuda y el juez injusto. Y es una ilustración del Señor Jesús. Dice Lucas 18 del 1 al 5. Y a mí me encanta lo que dice el primer versículo. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Qué les dijo? Para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Dígale a la persona que tiene a su lado: siempre debes orar y nunca darte por vencido. Yo quiero que mire a la persona que tiene a su lado y le diga: siempre debes orar y nunca darte por vencido. ¿Y qué dice Jesús? Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. ¿Qué dice? Que esta mujer
al fin recibió lo que pedía, porque fue ¿qué? Insistente. No le importó. Yo me imagino que rodeaba la casa de este juez y esa era la ilustración que quería hacer Jesús. Una y otra vez. No le importaba que le pusieran una caución. No le importaba lo que le pudieran hacer. Ella solo quería una cosa, que decía: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. El que tiene la capacidad de persistir y de insistir como esta viuda, téngalo por seguro que recibirá la recompensa. Porque si este juez lo hizo, dice la Biblia y dice el Señor Jesús, si este juez que decía que no temía a Dios ni le interesaba a la gente lo hizo, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un juez justo, responderá a los que claman de día y de noche. Ahora, ¿qué tuvieron en común estas personas? Tomaron medidas desesperadas para acercarse a Dios. ¿Y sabe qué pasó? El Señor los honró por ello. El que toma la medida desesperada de buscar al Señor será honrado por Dios. Tuvieron audacia, tuvieron tenacidad, desafiaron lo común y por eso vieron lo extraordinario. ¿Qué hicieron? Desafiaron lo común, dejaron de hacer lo que toda la gente hacía. Pues si la gente entra por la puerta, nosotros entramos por el techo. Pues si el protocolo dice que no puedo tocar a Jesús, pues yo voy a tocar el borde de su manto. Pues si no puedo acercarme porque estoy muy pequeño y hay una multitud que lo rodea, me voy a trepar en un árbol. Pues si Él me dice que no, yo le voy a seguir insistiendo y le voy a seguir rogando hasta que Él me dé una respuesta. Porque si Él dice que envía a alguien, entonces yo me aferro a sus pies como la mujer sunamita y le digo que no me voy de ahí hasta que no vaya conmigo. Personas que desafiaron lo común. ¿Sabe? Hay tres cosas que yo quiero resaltar que fueron común denominador en todas estas historias, y usted va a encontrar muchas más historias en la Biblia, pero yo le voy a recordar tres, porque estas personas y estas historias, a pesar de que son tan variadas en tiempo, en espacio y en circunstancias, tienen tres factores comunes. Y la primera es que tienen fe. Dígale a la persona que tienes a tu lado: necesitas fe. Necesitas fe. Y yo le quiero dar este versículo y usted debería memorizarlo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La NTV dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuántos lo creen? Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que memorizar esto en su mente y en su corazón. ¿Qué tuvieron estas personas en común? Fe. Ellas creían que si se acercaban a Dios, Dios los iba a recompensar por ello, que el mismo Dios iba a ser su premio y su galardón, y que para acercarse a Él necesitaban creer que Él tenía el poder para hacer lo que era imposible. Siguiente, necesitas audacia y osadía. ¿Qué tuvieron estas personas? Audacia y osadía. ¿O acaso no necesitas osadía para tocar al maestro y saber que te van a apedrear por ello? No se necesita osadía para acercarse al maestro a pesar de que te vayan a quitar el título, te vayan a despedir. No se necesita audacia gigante para darle al Señor una osada razón de por qué continúas clamando por algo aunque no seas digno de recibirlo. Saben, se necesita mucha osadía. Mucha osadía para entrar por el techo y no devolverse porque la puerta está atascada. Se necesita valentía para luchar toda una noche y decirle: Señor, yo no me voy de aquí si tú no me bendices. Yo no te voy a soltar si tú no me bendices. Se necesita audacia y osadía. ¿Cuántos están dispuestos a ser audaces y osados para buscar a Dios? Dele ese aplauso al Señor.
Y lo siguiente que necesitas es perseverancia. Esos son los 3 comunes denominadores de esas personas. Tuvieron fe, tuvieron audacia y osadía para buscar a Dios y fueron perseverantes. ¿Sabe qué? Hay gente que tiene estos 3 elementos, pero no para buscar a Dios. Hay gente que es audaz y osada para hacer lo malo. Hay gente que es atrevida para hacer lo incorrecto. Hay gente que es perseverante para hacer lo que no está bien, lo que es ilegal. Pero solo el que tiene fe, el que es audaz y osado para buscar a Dios y el que persevera en hacerlo, ese verá la gloria de Dios. Necesitas perseverancia. Y cierro con este pasaje en el segundo libro de Reyes 13, 18 al 19. Dice: luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Y le está hablando al rey Joás. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. ¿Y cuál es el contexto de esta historia? Joás, uno de los reyes de Israel, va a donde Eliseo, y Eliseo ya está en sus últimos momentos, está agonizando y quiere recibir una instrucción, y Eliseo le da una instrucción y le dice: ¿qué? ¿Toma qué? Toma las flechas, toma las saetas y golpea al suelo con ellas. ¿Y qué está esperando Eliseo? Porque era una representación de la victoria. Pues que él golpeara y golpeara, pero ¿sabe qué hace el rey? 1, 2 y 3 y se detiene. Y sabe, muchas personas son así: 1, 2, 3 oraciones y se detienen. ¿Y qué le dice Eliseo? Si tú hubieras golpeado 5 o 6 veces, los habrías destruido por completo, pero ahora solo los vas a destruir 3 veces. Ahora yo le digo: ¿cuántas cosas usted y yo hemos perdido porque hemos dejado de orar por ellas? ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas porque simplemente no se han hecho? ¿Cuántos milagros no se han materializado en su vida o en mi vida porque simplemente no hemos sido fervorosos, audaces, crédulos y perseverantes para clamar por ellos? ¿Cuántas veces estás dispuesto a golpear la saeta contra el suelo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas oraciones más estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto más vas a buscar a Dios? La Reina Valera dice que golpeó 3 veces y se detuvo. A mí me gusta ese detalle: se detuvo. ¿Cuántos se detienen? Tú no te detengas. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú no te detengas. Tú no te detengas, no importa las circunstancias, no hay excusa. Dios te ama y Dios está contigo. Persevera, porque solo quienes sigan como la ilustración de aquella viuda, perseverando de día y de noche, tendrán una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco una pareja que por 14 años intentó tener hijos y no pudo. Pero ¿sabe qué hicieron? Siguieron buscando a Dios. Y en la edad más improbable, ¿qué creen que pasó? Dios les dio la oportunidad de tener no solo un hijo, sino 2. Una parejita de hermosos niños que amaron con todo su corazón. ¿Sabe? Tengo varios amigos que después de haber estado sumidos en las drogas, extraviados y perdidos, tomaron la decisión de buscar a Dios desesperadamente, y hoy no solo son nuevas personas, sino que disfrutan de preciosos hogares y predican la palabra de Dios. Y tengo varios amigos así que conocí en la iglesia. Conozco a alguien que nunca jamás fue a la iglesia. Ahí está, fue una historia que a mí me impactó mucho en la librería. Era una clienta de la librería y era una lectora consumada, y ella me contaba que se dedicaba a hacer oficio en las casas. Y yo un día le dije: bueno, ¿y por qué le gusta tanto leer? Porque yo veía que cada vez que ella tenía un ahorro, venía y se compraba un libro y aprovechaba para leer en la librería los que más pudiera. Y me dijo: ¿sabe una cosa? Yo nunca aprendí a leer. Y yo deseaba con todo mi corazón leer la palabra de Dios. Y un día dije: y yo voy a orar, Señor, porque yo quiero leer. Y no me paro de aquí hasta que tú no me enseñes a leer. Y dice que en un instante abrió su Biblia y Dios le enseñó a leer. ¿Cuántos creen que vale la pena perseverar?
Conozco a alguien que vivió en la calle del Cartucho y que estuvo por más de 2 años encerrado, sin bañarse, consumiendo vicio, y en una medida desesperada decide lanzarse a una tractomula. ¿Y sabe qué pasa? La tractomula, con la fuerza de las llantas, pero con el poder de Dios, dice que lo lanza lejos, el aire de las llantas, y que él se sintió tan miserable que dijo: ni siquiera una tractomula quiere atropellarme. Pero sabe, alguien le dice que Jesús lo ama y él toma una medida desesperada y tiene un encuentro con Jesús. Hoy es un pastor que ha viajado por todos los continentes predicando la palabra de Dios porque decidió hacer lo correcto. Ahora le quiero decir una cosa. Yo también conozco muchas personas que están orando con fe, con audacia, con perseverancia y aún no han visto la respuesta. Pero yo estoy convencida de algo, que todo aquel que busque a Dios verá la victoria. Y si usted no ha visto la victoria, persevere, porque Dios le va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero invitar a que se coloque de pie. Yo he aprendido algo en mi casa, al lado de mi esposo, de su pastor. Y es lo siguiente: cuando las cosas se ponen más difíciles, pues más debemos buscar a Dios. Cuando la situación está aún más compleja, ¿qué necesitamos hacer? ¿Desanimarnos? ¿Alejarnos? ¿Volver atrás? No, nuestra medida desesperada debe ser buscar al Señor con fe, con audacia y osadía y de forma perseverante. Tenga por seguro que el Señor le va a responder, porque la Biblia me dice a mí, y la Biblia está llena de historia de hombres y mujeres, historias que me cuentan que quienes buscaron al Señor con fe, con audacia, con osadía y con perseverancia, tuvieron una respuesta de parte de Dios. Así que yo le invito a que levante sus manos y cierre sus ojos y le dé gracias a Dios por esta palabra, y le dé gracias a Dios por estas personas que como nosotros tuvieron luchas, por estas personas que como nosotros estuvieron enfermas, estuvieron desalentadas, estuvieron desahuciadas, estuvieron abandonadas, perdieron todo, perdieron su dinero, perdieron su dignidad, perdieron su salud, perdieron a sus hijos, pero decidieron tomar la mejor medida en medio de la desesperación. Y fue buscar a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias por la vida de Jacob, porque a pesar de sus errores y sus faltas,